Y en esta mañana quisiera que ustedes abran junto conmigo. Segunda de Timoteo en su capítulo 2, versículo 1. El título que vamos a tener es Esfuérzate en la gracia. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El año pasado, antes de que viniera al país el primer afectado de la enfermedad producida por el COVID-19, había un clamor general en las diferentes congregaciones donde tuve la oportunidad de asistir. Y es el hecho de que muchos hermanos prácticamente se habían divorciado de las responsabilidades de su iglesia local. En el sentido de que muchos asistían cuando les parecía, otros los ministerios que el Señor había delegado en ellos, pues prácticamente lo hacían. Otros vivían una vida mecánica, en el sentido de que día a día hacían algo rutinario, pero como que no le daban el sentido que vemos en la palabra del Señor. Dios no era necesariamente la prioridad de muchos creyentes. Ese clamor estaba ahí. Pues llega la pandemia, y la pandemia puso al desnudo esta realidad y algo más. Y fue el hecho de que durante la pandemia, muchos que estaban descuidados, ciertamente tenemos que reconocer que hoy en día son hermanos que usted ve el poder de Dios desplegado en su vida. Bueno, hermanos que volvieron a orar, hermanos que volvieron a entender la necesaria suficiencia de nuestro Señor y la dependencia que debemos tener de Él, pero también junto y contrario a esta realidad, también muchos que no eran y estaban, ya no están. Así tenemos nosotros que estar claros de que cosas como esta han ocurrido. Ahora nótense de que aquí en el texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo se está refiriendo a la necesidad de que en las iglesias aquellos que enseñan la palabra reúnan ciertas características. Pero nosotros vamos a pensar un poco más allá, porque en la Biblia vemos muchos principios referentes a esto. Y es el hecho de que todos los que nos llamamos creyentes tenemos diferentes responsabilidades en la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Por eso el Señor nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. Pero esos dones y esas capacidades deben ser ejercitadas en amor para el Señor, no para el deleite, no necesariamente de nosotros, sino para el Señor primeramente. Y aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, en esta carta que forma parte de las cartas pastorales, como primera Timoteo, esta segunda carta y también la de Tito, le dice: tú pues, hijo mío, se ve allí de que
a quien le está escribiendo Pablo, en este caso a Timoteo, era un discípulo de él. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando usted cita este texto, muchos pudieran decir, oye, pero que las cosas del Señor no se hacen por fuerza, sino voluntariamente. No se basa en la fuerza de nosotros, se basa en el poder de Dios. Sí, eso es verdad, hermano. Pero eso no debe ser una excusa para nosotros cumplir con responsabilidades delegadas por nuestro Señor a cada uno de nosotros. Vemos ahí en primer lugar que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Está subrayada la primera palabra que vamos a ver. Miren, el Señor nunca ha anulado el esfuerzo humano. Jamás. El Señor, tal y como nosotros somos, nos utiliza a cada uno de nosotros para su gloria. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia, con hombres que sirvieron a Dios en circunstancias diferentes. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente uno, y es el caso de Josué. Josué, en su capítulo 1 y su versículo 6, nos dice lo siguiente. Ustedes saben de que el Señor, cuando muere Moisés, hubo un sucesor de Moisés para conducir a la nación de Israel en su peregrinaje por el desierto y entrar sobre todo a la tierra prometida. Y el Señor le dijo a Josué las siguientes palabras. En primer lugar le dijo, esfuérzate y ¿qué más? Y sé valiente. O sea, lo que viene no es fácil, ¿eh? La tarea que viene de ir y conquistar la tierra prometida no va a ser una tarea sencilla. Es un regalo de parte del Señor, sí, lo que el Señor le estaba dando a la nación de Israel. Pero también debía contar con el esfuerzo de la gente. La respuesta nuestra ante el llamado de Dios debe de ser la obediencia. Y esa obediencia puede contar con el esfuerzo nuestro en diferentes circunstancias. Y aquí vemos que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque dice aquí el texto, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Primera misión de Moisés, a ir a conquistar la tierra prometida, primera encomienda, y en el cual vemos que Josué tenía que esforzarse, tenía que trabajar duro, conquistar las tierras que el Señor le había prometido a la nación de Israel. No necesariamente iba a ser una tarea tan sencilla. Y el Señor dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Primer esfuerzo de Josué. Pero nosotros notamos de que a pesar del gran esfuerzo que él desplegó en ocasiones, por no depender del Señor, sino que el pueblo en muchas ocasiones quería depender de lo que ellos hacían y no depender del Señor a través de ellos, el pueblo pasó mucho trabajo y tuvieron algunas derrotas humillantes. Bueno, hubo una famosa batalla donde murieron 30 y tantos de personas.
No, usted dirá, pero ven acá, en varias guerras que vemos en la Biblia murieron miles de personas, tanto inclusive del pueblo de Israel como de los demás pueblos. ¿Y por qué el Señor resalta esta batalla por encima de todas? Especialmente aquí en el libro de Josué. Lo que pasó en aquella ocasión fue que Israel fue ellos solos, ellos no consultaron al Señor, fueron ellos solos. Contaron solamente con sus fuerzas, con su esfuerzo, y parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero no es así. Pero se le olvidó al Dios que los esforzaba a ellos. Y por esa razón nosotros decimos de esto, que el principal problema que confrontó Israel no fue la destreza en la guerra. Ellos estaban bien entrenados para la guerra. Ni las veces que estuvieron rodeados por los pueblos enemigos, que se resalta mucho en todo el Antiguo Testamento, las veces que Israel fue sitiado. Pero aquí lo que podemos nosotros señalar, sino que cuando fueron rodeados por las actitudes pecaminosas de su propio pueblo. A veces nosotros mismos nos creamos situaciones y problemas donde nos sentimos sitiados. Pero puede ser que en ese momento en el cual nos sentimos sitiados, que no hallamos para dónde coger, es que nosotros mismos hemos contado con nuestra propia fuerza, con nuestro propio impulso, y no hemos contado con el Señor que nos impulsa y que nos da las fuerzas para continuar hacia adelante. Son problemas que nos hemos provocado nosotros mismos. A él le pasó eso. Pero noten de que no solamente el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, con el propósito de repartir a este pueblo por heredar la tierra, sino que también le dijo, leemos en el siguiente versículo, en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, otra vez, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez, esforzarse y ser valiente. Miren, en los caminos del Señor, ¿cuántas veces esas palabras dichas por el mismo Señor a Josué deben ser determinantes en las actitudes nuestras? Esforzarnos y ser valientes, contando con el Señor, y en este caso, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí están las escrituras. En aquel entonces, bueno, pues estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, pero hoy contamos con todo el canon bíblico para nosotros recibir las instrucciones adecuadas de parte de Dios y nosotros ejecutar las tareas que Él desea que nosotros hagamos. Y para ello se necesita esfuerzo y ser valiente y echar hacia adelante. Y nos vamos a encontrar con dificultades y nos vamos a encontrar con peligros y vamos a estar rodeados muchas veces. Pero si contamos con el Dios que nos esfuerza en medio de las circunstancias en que vamos a poder estar, su voluntad se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, hemos visto, en primer lugar, dos razones por las cuales, en el caso de Josué, que es el ejemplo que estamos viendo, para esforzarse y para ser valiente. Pero también el Señor le dice en el 9, capítulo 1, verso 9, a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? ¿Estará con quién? Contigo. ¿Dónde?
donde quiera que vayan. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hoy en día contamos con el Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Aquí en la iglesia, en la calle, en la casa. Cuando podamos cometer alguna travesura por ahí, el Señor está con nosotros viendo lo que estamos haciendo. No está de acuerdo con esa travesura que hacemos, pero está ahí. A veces se nos olvida ese detalle. El Señor está en aquellos momentos en que estamos cumpliendo con su voluntad, pero Él está viendo también cuando nosotros no estamos bien. Hermanos, esforcémonos y seamos valientes. Aprovechemos las circunstancias actuales para reenfocar nuestras vidas, para volver otra vez a los caminos del Señor, para nosotros ejecutar las cosas que Él desea para con nuestras vidas. En aquel entonces era una tierra que el Señor le había prometido a una nación. Bien, el Señor quizás no nos ha prometido nada aquí en la tierra, en el sentido de que nuestras promesas no son terrenales. Nuestras promesas están en un lugar mejor. Nuestras promesas son celestiales, es para el cielo que vamos. Entonces, ¿por qué a veces nos enfocamos solamente, primero en nosotros y segundo, en las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo van a pasar. Una de las cosas que a mí me llama la atención del peregrinaje de Israel durante 40 años fue que los zapatos no se gastaron. Y usted dirá, bueno, en un par de años, bueno, los zapatos nuestros de los hombres duran más que generalmente que el de las damas. Es un poco más fuerte, más resistente. Y nosotros no buscamos tanto el adorno ni la combinación, sino buscamos generalmente la calidad de lo que nos ponemos. Estoy hablando de cosas de nuestras. Las hermanas, bueno, tienen que cambiar mucho los zapatos y tener varios para combinar una cosa y la otra. Y bien, perfecto, no hay problema con eso. Pero independientemente que el zapato del hombre sea quizás más duradero, no es verdad que un zapato va a durar 40 años y verse igualito. Israel no se le destruyó el zapato ni las ropas que ellos tenían. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el Señor así lo quiso determinar con aquella nación. Y hoy en día hay valiosísimas promesas que el Señor nos ha dado, en las cuales están ahí en la Biblia, para el disfrute y deleite de cada uno de nosotros. En resumen, viendo esta parte, Josué, estamos hablando del esfuerzo humano y estamos viendo a Josué como un ejemplo de esforzarse, de la necesidad de nosotros responder ante un llamado de Dios. Josué debía esforzarse primero porque él repartiría a la nación de Israel la heredad de la tierra. Segundo, para cuidar conforme a hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Estoy simplemente viendo los encabezados. Y en tercer lugar, Josué debía esforzarse porque el Señor su Dios estaba con él donde quiera que él fuera. Y cuando nosotros pensamos en esto, uno diría, bueno, pero si eso se lo dijo él a Moisés que estaba dirigiendo a esta nación, se supone que esta nación debía seguir a Josué a través de todas estas promesas que el Señor le había dado a él y repetir la conducta de él, pero no fue así.
Tanto es así que en el capítulo 24, versículo 15 de este libro de Josué, Josué tiene que enfrentar a toda la nación. Ya prácticamente Josué en sus últimos días tuvo que decirle las siguientes palabras a un pueblo que se había desviado de la promesa del Señor y donde el esfuerzo que estaba haciendo no estaba dirigido necesariamente a obedecer la palabra de Dios, sino a ellos beneficiarse a sí mismo, como lamentablemente hoy en día hacen muchos que se enfocan mucho en autobeneficiarse y no necesariamente hacer las cosas conforme al Señor. Mire las palabras duras que Josué tuvo que decirle. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra quizás a veces hay que repetirla para quizás animar a alguno o retumbarlo y decirle, mira, tú quieres hacer lo que tú quieras, pues hazlo. Duele la palabra, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo a nuestro Dios. En la pandemia muchos cayeron, pero nosotros debemos seguir sirviendo a nuestro Dios. En la pandemia se ha puesto en evidencia de que muchos simplemente asistían a muchos lugares, a muchas iglesias, pero nosotros debemos servir a nuestro Señor. Si volvemos otra vez a 2 de Timoteo en su capítulo 2, versículo 1, y hablando del esfuerzo, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Tenemos que también tener en cuenta algunos detalles. Ese texto de Josué que acabamos nosotros de citar habla de aquellos que están ambivalentes, que están viviendo dos aguas, a lo cual el hermano Moody dice las siguientes palabras muy fuertes. Una de las mayores desgracias de este siglo es la existencia de gente que quiere tener dos altares los domingos. Uno para Jehová por la mañana y otro para Baal por la tarde. El buen entendedor ahí sabe lo que estas palabras están diciendo. Por un lado mostramos santidad y por otro lado queremos hacer lo que nos da la gana. Es así. Pero nosotros y Jehová debemos servir al Señor. También, bueno, se me quedaron estos textos y no quiero pasarlo por alto. En Isaías 41, versículo 10, las mismas palabras que hasta cierto punto le habló el Señor a Josué, también se las dijo a Isaías, y quedó como un regalo para nosotros a través de todas las generaciones. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí sí, hermanos, vamos a ver entonces el texto que leímos al principio, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vimos por un lado que el Señor no anula el esfuerzo humano, pero también el Señor por gracia ha hecho innumerables cosas en nuestras vidas. Una de ellas
es darnos salvación. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que Dios da al hombre, en este caso a nosotros, en el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso para que éste alcance la salvación de su alma. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No merecíamos la salvación, merecíamos un castigo, el castigo eterno, pero el Señor por su gracia nos salvó a cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que dice Timoteo, esfuérzate ¿en qué? En la gracia, en el favor inmerecido que Dios nos ha dado, que es en Cristo o a través de Cristo nuestro Señor. Esa es la gracia y en eso es que debe estar enfocado el esfuerzo de cada uno de nosotros, el trabajo que ejecutemos, las tareas que el Señor ha designado, nuestra obediencia a Él, nuestra vida de devoción y de dependencia de lo que es el Señor como tal. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos de una manera continua. La doble vida es peligrosa. La doble vida es un problema. Porque hay muchos que dicen que se esfuerzan y usted lo ve que se esfuerzan, pero realmente se esfuerzan buscando que su satisfacción personal y no la satisfacción del Señor que nos esfuerza. Viven vidas vacías y se parecen al sonido que provoca una carreta cuando está vacía. Yo no soy de campo, pero aquí en Santiago había mucha carreta antes. Cuando era niño se utilizaban mucho los coches. Cuando usted iba al hospedaje a comprar, bueno, pues se alquilaba un coche y ese coche se llenaba de toda la mercancía, de la yuca, los plátanos, de todas las cosas que se compraban. Y eso lo llevaban a la casa de uno. Pero también cuando eran muchas mercancías o eran cosas muy pesadas, se utilizaban carretas. Aquí había mucho, especialmente en la calle Las Carreras. Era famoso por la gran cantidad de carretas que había allí. Pero ¿cómo usted sabía si una carreta venía llena o venía vacía? Muy simple. ¿Cuál de las dos hace más ruido? La carreta vacía, porque es que va brincando y haciendo escándalo. Así son las vidas vacías de muchos que solamente hacen escándalo, hacen ruido, pero nada más pueden hacer. Viven una vida de apariencia. Aquí el Señor dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice más, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles que sean idóneos, en este caso para enseñar también a otros. Lo que Timoteo había escuchado de la enseñanza de Pablo, que consistía en que en una enseñanza hablada, pero también una enseñanza vivida, él debía ocuparse primero él mismo y también en aquellos que debían ser designados para la enseñanza del resto de toda la congregación. Sí, porque la enseñanza tiene dos componentes. Una es la hablada. Hay mucha gente que habla muy bonito, pero su vida no es muy hermosa, que digamos. De nada nos sirve tener una tremenda elocuencia si nuestras vidas no se corresponde
con lo que nosotros estamos tratando de enseñar. La enseñanza tiene esos dos grandes componentes. Y Pablo, por esa razón, le dice a Timoteo: mira, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles a Dios, e idóneos o capaces de enseñar también a otros. Un escritor oriental, Guamani, dice lo siguiente: nada hay más mortífero para la vida del creyente que querer aparentar. No hay mayor bendición que cuando cesan nuestros esfuerzos para aparentar y nuestras actitudes se manifiestan con libre naturalidad. Cuando nuestras palabras y oraciones, nuestra vida misma, son la expresión no forzada, sino espontánea de nuestra vida interior. No hay que hacer grandes cosas externamente para mostrar lo que hay en nuestros corazones. Si nosotros en nuestros corazones estamos cerca del Señor, estamos en comunión con Él, no hay forma de esconder eso. No hay forma. Y lo vemos en las Escrituras, con personas que fueron transformadas y cambiadas por el Señor, de que inmediatamente fueron cambiados y transformados. Lo que había en su corazón lo desplegaron de una manera inmediata, y los demás lo conocieron y lo vieron. ¿Qué decían de los discípulos? ¿Qué decían de muchos que seguían al Señor? Ellos se parecen mucho a quien ellos dicen seguir. Hablan como Él, viven como Él vivía, actúa como Él andaba. Y prácticamente todas las acciones que el Señor mostró como hombre eran replicadas en la vida de cada uno de estos hermanos, no por apariencia externa, sino porque había una convicción de corazón. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga no a cualquiera, a hombres fieles, hombres de Dios, que sean idóneos, que sean capaces para enseñar también a otros. A veces esta ecuación se olvida. A veces pensamos, bueno, una persona es idónea, mira, habla bien, pero no vive una vida fiel a Dios. Pero como él enseña tan bien, entonces es la persona adecuada. O alguien que entona bien la voz, se oye muy bonito, se oye precioso, pero su vida no necesariamente se corresponde con lo que está cantando. A veces nos vamos por ahí. Y miren que en este texto habla primero de fidelidad, de dedicación a Dios, y por otro lado está la capacidad para poder ejecutar. En este caso estamos hablando de maestros, no quisiera maltratar tampoco el texto, pero si usted revisa en las Escrituras, se repite de una manera continua de que el Señor quiere hombres fieles que le sirvan, y no necesariamente hombres capaces que le sirvan, sino que primero está la fidelidad y en segundo lugar, subordinado lo primero, está la idoneidad, la capacidad que el Señor o que nosotros poseemos para ejecutar alguna tarea dentro de la obra de Dios. El mismo apóstol Pablo
dijo en una ocasión: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Tremendo encomienda, tremendo mandato de parte de Pablo. De una manera imperativa dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Como que está fuerte eso. ¿Se puede decir eso de nosotros? Nosotros podemos decirle a alguien: oigan, mírenme a mí, miren mi vida, la mía. Si ustedes son capaces de vivir mi vida, entonces están viviendo o pueden vivir la vida de Cristo. Con nuestras acciones las podemos nosotros hoy en día señalarle eso a alguien. Estamos tan cerca del Señor que podemos decirle a los demás: miren, yo quizá no sea el mejor, pero mírenme a mí, para que vean también la obra de Cristo desplegada en mi persona. Yo creo que una meta de este año, hermanos, de cada uno de nosotros, es vivir a Cristo. Olvidarnos del pasado, olvidarnos de que quizás estamos en circunstancias difíciles, que quizás estamos sin trabajo, que quizás el dinero no nos da, de que en estos días hemos hecho diferentes tipos de pecados y situaciones. Vengamos al Señor, tragamos todo lo que tenemos, sea estos pecados lo que sea, tragámoslo a sus pies, digámosle: Señor, yo soy pecador, traigo a tus pies mis pecados y hazme vivir de hoy en adelante para la gloria tuya. Ese debiera ser nuestra meta. Para que los demás, que lo único que están viendo es la vacuna, lo que están viendo es personas enfermas, lo que están viendo es personas que están muriendo, la delincuencia que está en las calles, los divorcios, todas esas cosas está viendo la gente aquí en este mundo. Pero cada uno de nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y si somos representantes de Él, nosotros debemos vivir conforme al llamado que Él nos ha dado a nosotros. Nótense que aquí en este texto, y voy a brincar algunas cosas, versículo 3 en adelante hay varias figuras de lenguaje. Puede avanzar. En el versículo 3 y 4 hay una metáfora, una comparación. Y esa comparación de la vida cristiana se asemeja a de los soldados. ¿Qué dice el versículo 3 de este texto? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una de las cosas que tienen los soldados es que tienen una tremenda disciplina. Aquí en nuestro país, por lo menos son los soldados que nosotros vemos, algunos batallones son famosos por la extrema disciplina que tienen, como los cazadores de Constanza. He tenido la oportunidad de conversar con algunos y algunos nos decían: mira, si yo no obedecía mucho las órdenes de mi sargento, o de mi teniente, o de mi superior, ¿saben lo que hacían con nosotros? 30 días presos.
que me dieron una orden y yo hice otra cosa. 30 días preso. Pero hay un detalle que yo siempre me he preguntado de los militares. Si la vida cristiana es una vida de guerra continua contra el pecado, yo no he escuchado nunca que un militar en medio de una guerra se haya ido para su casa a recotarse. Y digo esa palabra, recotarse, muy dominicana, que todos nosotros entendemos muy bien. Ustedes han oído eso. No, mira, se están tirando demasiado tiro, ya yo estoy cansado, déjame ir a descansar para mi casa. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la expresión? Esta mañana hacía una buena brisita allá afuera, bastante buena. Hace mucho frío. Déjame irme para mi casa a dormirme un ratito. ¿No lo hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado todo tipo de excusas para nosotros ejecutar una tarea distinta a la que el Señor nos ha mandado ejecutar? El soldado va donde nadie va. El soldado se ensucia. El soldado se revuelca. El soldado lo hieren y sigue tirando tiros. El soldado, cuando ve que su compañero está herido, lo protege. El soldado está dispuesto a todo por causa de aquel que lo contrató. Pero sobre todo, acabamos de señalar, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted no escucha de que el trabajo duro que tienen que hacer los soldados con un entrenamiento muy fuerte, donde tienen que caminar muchos kilómetros con una carga muy pesada y a veces tienen que correr de una manera extraordinaria y tienen que nadar y tienen que pasar por muchas situaciones muy difíciles. A pesar de ello, ellos son fieles a su llamado y no se enredan en algo diferente a lo que su instructor le está diciendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando nosotros nos enredamos en las cosas, en los negocios de la vida, bueno, cuando nos dedicamos a tareas que no nos corresponden a nosotros. Cuando nuestra meta no es el cielo y son las cosas de este mundo. Dice el Señor, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Muchos se enfocan en qué, en aquellas cosas que ellos entienden que van a ser añadidas, y no necesariamente en el reino de Dios y su justicia. Eso es enredarnos en algo que Dios no nos ha dado a nosotros como tarea. El soldado trabaja duro y obedece las instrucciones de su jefe, pero también está el atleta, que estaba muy de moda en los tiempos de Pablo. Pablo quizás estaba pensando en los juegos que ya se celebraban en aquel entonces. Los atletas tienen su disciplina de trabajo, tienen su forma de ellos ejecutar sus tareas. Si no entrenan bien, no van a tener buenos resultados cuando estén en la competencia. Y si utiliza estupefacientes, si hace trampa, entonces lo suspenden de
el ejercicio atlético. Leemos aquí, también el que lucha como atleta no es coronado, no gana nada, si no lucha legítimamente. Lamentablemente en nuestro país nosotros tenemos ejemplos por ahí bastante difíciles, como lo que practican béisbol. Ustedes saben lo que pasan con muchachos a temprana edad que se colocan drogas, medicamentos, para ellos supuestamente tener un mejor rendimiento en lo que hacen. Y muchos de ellos se creen científicos, porque ellos entienden que con la mezcla de 2 o 3 cosas, pues nadie va a ver lo que ellos se inyectaron. Aquel que lucha como atleta no es coronado y no lucha legítimamente. El trabajo duro del soldado, el trabajo disciplinado también del atleta y el trabajo, yo creo que más fuerte que puede haber, es el de agricultor. Dice aquí el texto, el labrador para participar de los frutos, para comer de los frutos, debe hacer ¿qué? Trabajar primero. Pero muchos quieren comer de los frutos, pero se les olvida que hay que trabajar. Hay que buscar las semillas, hay que preparar los terrenos, hay que colocar las semillas en el orden y la secuencia que llevan, hay que regar el terreno, hay que echarle los abonos, los fertilizantes y todas las demás cosas que eso conlleva. Y luego al final, luego de un tiempo de mucho cuidado, el agricultor disfruta de aquello que sembró. Hermanos queridos, la vida cristiana vale la pena vivirla, pero requiere de parte de nosotros el esfuerzo y la dedicación. Vale la pena. Vale la pena esforzarnos, vale la pena orar más, vale la pena estudiar más la palabra, vale la pena obedecerla más, aunque muchas veces nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída nos dice, no, pero que ese camino no es el mejor, si tú te vas por allí, mira, a fulano le fue bien. No, pero Dios te dijo que te vayas por ahí, que ese es el camino que hay que tomar, no te vayas por allá, porque aparentemente te va a ir bien, pero al final tú vas a sufrir las consecuencias de no hacer las cosas como Dios dijo. El trabajo es duro, el trabajo de ser creyente. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, y más en la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos, donde hay escasez, donde hay enfermedad, donde faltan muchas cosas. Pero recuerden lo que le dijo el Señor a Josué, o Josué a la gente. No importa en lo que tú hagas, lo que tú creas, cómo tú procedas, y eso es individual, porque usted no va a entrar por mí al cielo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por la firmeza y la fortaleza que ella tiene en sí misma. Nos manda, Señor, en estos tiempos difíciles a esforzarnos y ser valientes. Aun cuando el mundo se está destruyendo a nuestro lado, aun cuando muchos no quieren hacer caso a tu palabra, aun cuando muchos se burlan
de los conceptos emitidos a través de tus sagradas escrituras, aun a pesar de que muchos viven indiferentes a lo que tú señalas. Nosotros, como hijos tuyos, debemos buscar de ti para que tú nos esfuerces y hagamos tu voluntad. Dirígenos pues a los diferentes lugares donde a continuación nos dirigimos bajo tu paz y bajo tu cuidado. Cosa que te la rogamos y te la pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga a todos.